¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Jonathan, el querido Tito, el querido Juanqui, el querido Cobursa, el querido Mauro Icati, bueno, un montón de amigos, Facundo Faraone, Fernando Asame, Martín Cortese, Adriano Trac, Gastón Montenegro. Gastón Montenegro es un clásico del canal, un amigo que está siempre. Tenemos a Manuel, a Rubén, Rubén Fregavil, querido amigo también. Creo que éramos 40 y ya estaba entre nosotros. Un montón de amigos a los cuales, bueno, a veces soy ingrato con algunos. Por ejemplo, está el amigo Jorge de Uruguay, el electroexplorador de México, que siempre también está comentando. Un montón de amigos que comentan y ya van a tener su saludo. Recuérdenme, háganmelo saber, porque a veces no tengo demasiado tiempo para preparar la charlita. De hecho, esto tiene menos preparación que un huevo duro. O sea, me siento, charlamos entre amigos en el altar, que siempre contamos, bueno, últimamente contamos con la protección de mi Señor San la Muerte, para todos aquellos que creían que por ahí me podían coaccionar por ese lado, como algo que me iba a despojar, desterrar de YouTube. El Señor San la Muerte obviamente forma parte de mis afectos. Bueno, el canal cuenta con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa. Gregorio es un amigo y colaborador del canal. Siempre que encuentren un comentario del querido Gregorio, del querido Miguel, es más que válido. Gregorio se ocupa más de lo que es el humor, sarcasmo y la ironía sobre algunos temas. Cuando, bueno, el canal se caracteriza por ahí para los amigos o las personas que se vienen acercando, porque si no devaluamos mucho la palabra amigos. Para las personas que se vienen acercando, el canal se caracteriza por ir a la polémica, por ir al choque, el chapa chapa, como le diríamos en el ambiente de carrera, ¿no? Con otros canales que por ahí son corte gil y se creen buenos, o sea. Pero bueno, nada. Y el amigo Miguel siempre aporta conceptos técnicos precisos, exactos, o sea, no hay objeción en lo que comente el amigo Miguel, porque bueno, compartimos criterios y siempre que hay una respuesta es exacta, es lo que yo hubiese respondido. Quizás algunos amigos tengan otras ideas, pero la respuesta del amigo Miguel está bien o está más que avalada por mí, dado que yo hubiese comentado lo mismo. Lo que pasa que a veces, por falta de tiempo, cuestiones de tiempo, no llego a responder los comentarios, los mensajes. Tengo mucho mensaje en Instagram sin responder todavía. Cuando respondo, a veces ya estoy bloqueado, porque claro, por ahí piensan, ¿quién se creyó que es? Y nada, eliminan el mensaje, me bloquean. Pero bueno, tengan en cuenta que trabajo y trato de colaborar con todos. O sea, y si se comunican por una urgencia o algo, yo no hago trabajos para suscriptores, para amigos, para gente del canal. Yo trabajo con clientes que ya tengo hace muchos años y a la vez son recomendados por otros clientes. No. Puedo dar un asesoramiento desinteresado, gratuito, sobre un tema, pero tengan paciencia. Después, bueno, los amigos que escriben para dar su opinión sobre determinados temas que por ahí no lo quieren hacer público, porque obviamente están suscriptos a más de un canal con los cuales yo tengo conflictos, que son dos nada más, pero por ahí
no quieren hacer tan obvio su opinión, cosa que lo veo bien y lo veo mal. O sea, acá en mi canal no hay ningún problema, pueden opinar lo que quieran, positiva o negativamente. De hecho, los amigos del canal saben cómo pienso sobre determinados personajes y nada, y me dicen, Tano, bueno, todo bien, pero calmate, tranquilo. Y generalmente los que vienen a tirar tierra a este canal son los seguidores, los suscriptores o como le llamen, el pelado cara de pingo y el otro sombrerito Virgo. Pero bueno, nada. Yo la verdad que ninguno de mis amigos, ninguno de mis suscriptores ha ido a esos canales a tirar cucharazos de materia fecal para todos lados. Pero bueno, eso demuestra la clase de gente que tenemos unos y que tenemos otros. Contamos con amigos como el amigo Ubaldo, gente seria que por ahí, bueno, participa en todos los canales y está muy bien. Yo lo valoro. Ubaldo es un tipo muy respetable, es un tipo que sabe mucho y nada, es un ejemplo que estoy dando. O sea, pero los que me hacen saber su opinión por Instagram, bueno, está bien, es válido. Porque algunos piensan que yo puedo tomar a mal ver comentarios positivos en canales de otros. No, esos son cosas de chicas de 15 años o no sé, de mujeres, sin ser machista, pero no, yo no me ofendería nunca al ver un comentario eh, positivo en el canal de otra persona, por más problema que yo tenga y más amigo que sea del canal, de mi canal. Sí, por ahí no me gusta que acá me digan capo, ídolo, genio, bla, 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 bla. Después van allá, sí, al fin se supo, bla, bla, bla. O sea, eso dándole la peladita al calvo cara de ver de pingo este. Pero bueno, nada. Habrán visto. Los viernes son así. Uno ya está relajado, llueve. ¿Cómo llovió? Se vino la tormenta de Santa Rosa en tiempo y forma. La verdad que hoy estaba en la obra ATR, durante toda la mañana amenazaba que iba a llover, estaba frío, fresco, se nubló, de a momentos quería como gotear, tirar alguna leve llovizna, pero no pasaba. Llegó el mediodía, momento en que yo me voy para el otro trabajo y se largó en serio. Y me empapé en serio. Y al momento de volver para el taller, se volvió a alargar en serio. O sea que tiene algo contra mí. Santa Rosa evidentemente no me quiere. Pero bueno, resumiendo, como vieron, arranqué la mañana en la obra con los muchachos. La verdad que somos un equipo bastante, un equipo tácito. Cada uno juega con su camiseta, ¿no? Nos unimos personas cumpliendo cada una con su trabajo. Hay un clima dentro de todo de unión. Yo estaba trabajando con un muchacho que se llama Fabio, que bueno, no tiene demasiadas luces. Es un muchacho que anda en 3 cilindros, pero no de 4. 3 cilindros de 6. O sea que él le pone en primera y arranca y le da y trabaja por el amor al trabajo que tiene. Y claro, se ve que ha pasado un periodo de necesidad y quiere que rendir y quiere. Y bueno, y yo siempre vengo haciendo el mismo chiste, que menos mal que me lo cambiaron porque eh, vamos a estar 2 meses realizando las canaletas y 2 meses tapando las que no van. Pero bueno, nada, ahora estoy con el otro muchacho, eh, colega, futuro colega, todavía le falta mucho, pero bueno, la está remando, la viene remando y tiene potencial. Eh, Quizás está más orientado a lo que es el montaje de cajas, el armado de cañerías y todas esas cosas. Y bueno, pero él sostiene que si trabajase conmigo, me estuvo hablando un poco,
como para ver si trabajase conmigo e hiciésemos cosas juntos, él podría aprender un poco más y después trabajar por su cuenta y bla, bla. Digo, mirá, vos por ahora estás trabajando con Sergio, yo tengo un taller así así, yo solo ando bien, pero bueno, te tengo en cuenta, me pasé mi teléfono, me pasó el suyo. Así que bueno, nada, el loco Fabio, eh, fue así la situación, que a veces hablamos y subo videos, una situación cómica de obra, ¿no? El loco Fabio estaba trabajando cómodamente conmigo, pero cómodo, tranquilo, porque si bien rompía y le daba el cortafierro, eh, y bueno, la mitad del tiempo le daba yo, eh, estaba tranquilo, estaba prácticamente de señor, no se ensuciaba. Y tuvo que venir otro oficial, porque el chanta está medio, no desconforme, pero está medio apretado con los tiempos. No hay una disconformidad absoluta de su parte con los tiempos, pero quisiese que esto ya esté en otra etapa. Entonces, Sergio, el paraguayito capo, el capo de ahí, eh, incorporó otro oficial, que parece que trabajaba o trabajó en algún momento con Fabio, teniéndole cierto cariño Fabio a este oficial. Entonces en un momento determinado llegamos a la mañana, bueno, dividimos las tareas, quién va para cada lado, y Fabio agarra y me dice, Tano, todo bien con vos, disculpame, pero me voy a trabajar con mi rancho. Rancho, aparentemente es una palabra carcelaria, pero que expresa demasiado cariño, demasiado aprecio por una persona o demasiada confianza. Cuestión que se fue a trabajar de peón de este nuevo oficial que vino. Y a mí me mandaron al electricista que hasta este momento estaba haciendo pastones porque se desacató en un momento, pero la verdad que el pibe es macanudísimo. Bueno, la cosa es que ahora el pibe, el electricista, rinde muy bien y el loco Fabio está haciendo pastones de la mañana a la noche y claro, ya no es tan rancho como parecía. Entonces, bueno, hay una pequeña bronca ahí entre el electricista y Fabio. Fabio anda en 3 cilindros, pero 3 cilindros de 6. Así que imagínense que no saca la cuchara, no saca el alargue, se lleva trabaja mucho con la taca-taca, el pibe este, y le saca la punta. Pero bueno, nada, cosas de obra. La, la obra va avanzando bien, estamos dentro de los lapsos. Lo que pasa es que yo al mediodía me voy y ahí ya no hacen más nada, o sea, siguen haciendo pero otras tareas, queda frenado, o sea que todo el tiempo que yo estoy ahí se puede resumir a la mitad, porque yo de 8 a 12 estoy ahí, después de 12 en adelante me puse a hacer este trabajo estos últimos días, pero siempre volví al taller. Ahora también tengo el tema del taller atrasado. Mañana voy a ver si le pego otra activada, entonces ya voy a estar al día. Después de esto, después de cualquiera de las dos situaciones que termine, cosa que la veo media eh, lejana todavía, pero bueno, en algún momento se va a terminar porque la obra ATR la semana que viene ya la cableo y bueno, nada, ya después uno va a ir menos para esos lados, pero el final de obra va a ser cuando se terminen de armar los bastidores, como todo, y se coloquen las luminarias y las fotocélulas y todo ese chiquitaje. Pero a lo que voy que está en espera el trabajo de, no sé si se acuerdan, que subí un pequeño video de una caverna que prácticamente están sentados, el inodoro está apoyado sobre las baldosas y hay una caverna de no menos de 30 centímetros reales que en cualquier momento colapsan y se van para abajo. Así que está a la espera ese trabajo. Bueno, después en el trabajo que estoy haciendo de las 12 del mediodía en adelante, ya estoy en proceso de armado. Ya tengo
canaleteado lo que es lo que va a ser la electricidad, lo que va a ser la plomería. Hoy habrán visto que estuve haciendo algunos videitos sobre el tema del armado, el desarmado de caños de gas. Habrán visto que bueno, estuve haciendo fuerza en la vida real. Eso es lo que yo digo, que cuando apretan un codo en una morsa, bueno, no se compara a estar en un domicilio, en el aire, con un caño completamente podrido, completamente pegado y haciendo fuerza en serio, teniendo que calar la pared para que entre la llave. O sea, la vida real es otra cosa. No me parece que no me parece que esas pruebas de banco se acerquen a lo que es la realidad. De hecho, yo ya había hecho otro video que por ahí todavía no comprendían tanto algunas personas la veracidad de lo que es desarmar algo pegado con litargirio. Y bueno, un poco... no digo que desestimaban esos videos, pero no había tanta aceptación, no por una cuestión de ignorancia, sino por una cuestión de, como lo decís vos, no, prefiero no creerlo. Cosa que ha ido cambiando. Sé que eso se puede calentar, hay maneras, obviamente, hace 30 y pico de años que trabajo, ya sé que se puede calentar y se puede aflojar un poco más fácil. Pero cuando no están las posibilidades hay que aflojarlo. Donde no se puede hay que meter moladora a moladora, como han visto. Y bueno, nada. Igual hubo pocas críticas para dos situaciones que corregí rápidamente. De hecho, corté con la amoladora un pedazo de caño con gas. Los que saben que no hay riesgo. Armé en primera instancia un tapón con materiales polipropileno, que después reemplacé por uno de epoxi, de un tapón epoxi, porque bueno, estaban cerradas las ferreterías, llovía, no podía mandar a la clienta a recorrer para conseguir un tapón epoxi. Yo necesitaba seguir desarmando. Bueno, en el mismo acto, después de cambiar el tapón, le pasé la lista de materiales para hacer ese segmento de la cañería nuevo. Así que nada, ahí se podría decir que se cerró. Me estoy tratando de abrochar un botoncito que la verdad no tiene demasiado sentido abrocharlo, pero bueno, vieron cómo es. Si no, uno se dispersa. Porque en breve me voy a remangar la camisa. Pero bueno, nada. Sigo con el problema. Tengo dos situaciones que resolver y espero poder resolverlas mañana. Una, ir a buscar herramientas Watfo. Ya tengo pagadas y en la espera, como me vengo manejando con esta ferretería. Hoy le dije, ahí le transfiero, le mandé el mensaje. Y me dice, no, me pagás cuando llegás. Ya agarró confianza. Igual le transferí porque prefiero ya esa plata que la tenga el hombre, pero pedí algunas unidades más como para ir probando. Quiero arrancar la toma de contacto con esas unidades. De todas maneras incorporé algunas cositas de Inco, cosas leves, cosas que por ahí no van a tener demasiada relevancia, pero quiero probar martillos. Este, si bien es uno de 300 gramos, iba a decir 200, 300 gramos, que se lo ve muy anatómico, muy ergonómico, como se tiene que decir según los que saben. Quiero probar qué tan buen golpe tiene, qué tal va en el tema abollamiento. Quiero probarlo porque después la idea, ustedes saben que me gustan mucho este tipo de martillos y los de bola o los martillos bolita. La idea es comprar hasta de 750 gramos o de 1 kilo de la marca Inco. Bueno, quiero que sepan que en mi pasado, como ya he contado muchas veces, este tipo de mangos para mí eran una mala palabra. De hecho, en el año 90 y
17. Compré martillos Bullet con un mango que hoy lo veo y es una comodidad absoluta. Lo volé, lo saqué, me costó un montón, estaba muy bien encabados esos martillos. Me costó, lo saqué los mangos y le puse mangos de madera. La verdad que, bueno, uno tenía esos berretines con un poco de ignorancia. Hoy en día, este tipo de mangos, la verdad que la muñeca lo agradece bastante. Así que voy a empezar probando el chiquito para después ir incrementando en peso estas calidades de martillo. Vamos a ver qué tal van. Hay que ver qué tan bueno es el acero, si se marca o se abolla. Bueno, vamos a tratar de desestimar los martillos de la línea Inco. Ustedes vieron que yo trato de rescatar las mejores unidades de cada una de las marcas de la Santísima Trinidad, como hemos o he recogido el nombre que verdaderamente me gustó, como lo cita el amigo Lorensis en YouTube, a la Inco en Top y Total le llama la Santísima Trinidad, nombre que tomo y utilizo. Hay unidades de la Santísima Trinidad que por ahí los martillos de Total son quizás un poquito más logrados, ¿no? Más terminados. De todas maneras, estamos hablando de una unidad con acabado cromado y otra con acabado satinado. Yo creo que el satinado más bien es para ser fiel al estilo del color del martillo. Vamos a ver qué resultados arroja uno y qué resultados arroja otro. Hay entre uno y otro una diferencia de 150 gramos. Este es un 450 gramos, este es un 300. Vamos a ver. Este tipo de martillos a mí me da mucho resultado. Quizás en lo que es mecánica, plomería, electricidad, usándolo en distintas maneras, ¿no? Hasta para picar soldadura me sirve. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Después también decidí comprar un buscapolo de la línea Inco. Tengo los de Total, los tengo acá los tengo entre el lavadero y la cocina de mi casa, donde se ubica el altar. Vuelvo a repetir, con la presencia de mi señor San la Muerte. Pero bueno, tengo los buscapolos. Tengo que poner en cajas o en las cartucheras estas unidades. Bueno, como les estaba diciendo, una de las cosas que tengo que resolver es pasar a retirar las Wadfow. Y si mañana está abierto por donde se retiran los pedidos, retirar, porque compré las cartucheras, y ver si están los sábados, pasar y retirar las cartucheras para ya armar los elencos. También tengo una multifunción Inco. La verdad que no creo que esta unidad merezca una nueva toma de contacto, dado que está más que probado, que va muy bien, es una herramienta que se ha ganado mi cariño. No, esa es la que mostraste el otro día. ¿Estás mostrando unidades repetidas? No, compré otra, sí, en serio, compré otra, porque bueno, tengo pensado que haya una en cada caja. Nada, es una herramienta que vale la pena tener. Y bueno, nada, y la que tengo la voy a jubilar. No por nada, sino porque, bueno, como dice el amigo Gregorio, y tiene mucha razón en uno de sus videos, no me termino de aprender el nombre de la marca que está probando él, de francesa, y destornilladores, pinzas, Badajoz. Badajoz no es, ya me lo voy a aprender porque si no parece que uno se burla, pero no me lo logré aprender. Wadfow me quedó al toque. Me gusta, ya lo he dicho en alguna oportunidad de esta mañana, en algún momento, me gusta la apertura que tiene esa unidad de 6 pulgadas que mostró, que abre como una de 8. En algunas
situaciones en las que nos vemos nosotros, los plomeros, los gasistas, donde necesitamos apertura, pero no tenemos recorrido o radio para trabajar, esa apertura está buena. Estimo que la de 8, si existe, que calculo que sí, abrirá como la de 10 y la de 10 como la de 12 y así sucesivamente. No me gustó, por ejemplo, ver las ventanas esas que tiene, digamos, en la empuñadura. Considero que quizás en la de 6 no, porque bueno, debe tener cierta rigidez y el torque que podemos hacer. En una de 6 la apertura máxima sería 19 milímetros en situaciones estándar e ideales, ¿no? Esta abre hasta 25. 25 milímetros, si tenemos fuerza en la mano, podemos llegar a trabajar con esa y por ahí quede medio débil la empuñadura de la francesa. Las ventanas esas están medias grandes y para mí debilitan un poco el mango, pero bueno, quizás, como estaba diciendo, en la de 6 no se note mucho, pero si esa tendencia continúa en unidades de mayores longitudes, y la tendencia es que siga abriendo más de la cuenta, va a haber inconvenientes ahí. Es mi opinión sobre una herramienta que vi en un canal amigo. O sea, la palabra que vale es la de quien la tuvo en la mano. O sea, pero bueno, no me vengan con que Larry Gato Tools también, bla, 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 bla. Porque una cosa es poner tornillitos como un gil en una madera y hacer pavadas y hablar pavadas. Y otra cosa es una devolución fiel y concreta sobre una determinada unidad. No me dejen mentir. Díganme quién puede apretar un bulón Allen con un destornillador a 4 kilos y listo, vamos a sacar tapas de cilindro apretadas a 4 kilos con un destornillador. Y los quiero ver. Porque como van a decir, sí, pero las tapas de cilindro vienen con tornillos, bulones cabeza hexagonal. Y esos son destornilladores cabeza Allen. Yo tengo destornilladores punta tubo de 10, 12, 13. Vengan y aflojen una tapa de cilindro de FIA 600 con un destornillador. Aguante o no la herramienta, apretada a 4 kilos. No estoy hablando de la calidad de la herramienta, estoy hablando de la veracidad de la prueba. Espero me entiendan, pero bueno, lo dejamos ahí. Todo esto que venía diciendo era para decir que sigo siendo el rey de la crotera. Sigo siendo el rey de la crotera porque estoy con las bolsitas y la cartuchera completamente detonada. O sea, mal. Después de pasar toda la lluvia, nada. Quiero sacar las unidades. Permiso, voy a levantar la que se me cayó, que es bastante importante. Quiero sacar las unidades de la cartuchera. Miren, se me había caído la de 8 pulgadas, un destornillador total y una pincita de segmento liviano de Inco. Tengo otra en el trabajo que estoy haciendo en la tarde, pero observen que está completamente mojada. La traje del taller para poder hacer esto con ustedes, porque entre paréntesis iba a pasar el distribuidor de Total a traerme una ajustable de 12 y una Stilson de 12 para ya poner como elenco definitivo en la cartuchera de plomería. Por la tormenta me mandó un mensaje que bueno, si lo podíamos dejar para otro momento, para mañana, cosa que ya también le transferí. Entonces, si no le hubiese transferido venía, pero bueno, ya está. La plata, cuando está destinada para una cosa, yo soy de la idea que más rápido le llegue a ese destino, mejor. Después, de última, los que tendrán que cumplir son ellos. El caso de la ferretería que trae las Watfo, ya hoy me dijo, no, cuando venís arreglamos, que esto, que lo otro. Digo, no, yo se la paso y listo. Así ya me quedo tranquilo, que es simplemente ir y retirar. Pero bueno, nada.
observen el estado de esto. Como les estaba diciendo, estaba en el taller esperando al muchacho este. Y digo, bueno, ya me mandó ese mensaje, cerré, estaba con frío, mojado, cansado. Dije, bueno, taller, cerré, agarré la cartuchera y me vine. Y bueno, nada, está todo mojado. Son herramientas que ya conocen, pero quiero ver que no se oxiden porque han venido bajo la lluvia. Un alicate Ginkgo, la Pico del Oro Labor, que verdaderamente cumple, viene cumpliendo muy bien con lo que se le asigna. Voy a ver si consigo un viejo trapo, a ver si tengo acá algún. Acá tengo un trapos viejos que me tendría que llevar al taller. Bueno, acá tengo un trapito. Vamos a secar las unidades. La Pico del Oro Labor, la verdad, para lo que salió y lo que viene haciendo, muy linda mordida. Ahí junto un poquito de óxido, no sé si se va a ver. Si estaba en el taller esto lo tengo que corregir todo. Como yo medio presentía, a ver si agarro un cuchillito. Como yo medio calculaba, no tiene tanta resistencia a la oxidación. Tiene más resistencia la cabeza de culebra, mirando al sudoeste. La otra es la cabeza de culebra mirando al norte. Después vamos a hacer un versus. Aflojando caños se va a llamar. Yo había hecho el cortando cables, bueno, vamos a hacer aflojando caños. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero la herramienta es fiel. Los dientes bien. No sé si habrán escuchado, para los que quizás no miran los videos de la obra, agarré la costumbre de hacer una breve introducción donde conté que se comunicó conmigo el amigo Eugenio. Eugenio también es un amigo que está desde los principios del canal, Eugenio Braya. Bueno, para contarme que habló con un operario de Aguas Argentinas o de obras sanitarias, hace obras de agua. Y contó que tienen la Ruchi y hace 2 años le funciona perfectamente, no tiene quejas. Bueno, me alegro. Yo invité a todos los que tengan videos, los que quieran hacer videos, mandar fotos, a poner el canal para que muestren sus herramientas Ruchi usadas, gastadas, trabajadas. Nada. De hecho, así se comunicó el amigo Marcelo Ares, diciéndome, Tano, mirá que yo la tengo, le doy como a ninguna y banca. Y tengo el proyecto de comprarme 2 más, de una grande y una chiquita. Bueno, se la tuvieron que cambiar 3 veces. O sea que, evidentemente, algo cambió en 2 años. Y no va a saltar el que dice, yo la compré ayer y también me salió espectacular. Y bueno, hay que ver cómo son las partidas. Yo lo que pude ver, lo poco que pude ver, porque cometí el error de entregarla la llave, porque podía haberla hecho peritarla por mis propios medios, para tener un diagnóstico exacto de cuál fue el problema, ¿no? De inoperancia mía, se usa una llave. Cometí el error de devolverla. Pero a lo que voy, que lo que yo noto, que lo que todos dicen que dura, que son espectaculares y qué sé yo, la mía, el tornillo de registro era como moleteado, y las que duran demasiado o tienen una vida útil muy larga y qué sé yo,
tienen como rayado ese segmento. Son rayas paralelas, o sea, tiene un moleteado rayado paralelo y vertical. La que yo digo y la que se me rompió, tiene un moleteado cruzado y el factor común es que todas las que fallan tienen ese moleteado. Ténganlo en cuenta la gente de Ruchi también, porque puede que ahí, no digo que ese sea el motivo, digo que ahí hubo un cambio. No me tomen tan estúpido. No digo que ese es el motivo de la rotura. Digo que ahí, evidentemente, cambios hubo. ¿Por qué decidieron? Hubo cambios. Van a jurar por la madre que no, pero bueno. Antes no se rompían, ahora sí. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que había un alemán en el barrio, tornero, todos los pibes le llevábamos lo que hacíamos, lo que queríamos desarrollar, lo que queríamos modificar. A él que se ocupe. Otto Lomisi, excelente tornero. Bueno, y siempre tenía un empleado. Y cuando se rompía una herramienta o pasaba algo, él decía, qué desgracia, se rompió determinada herramienta. Si pasaba 2 veces, decía, qué increíble casualidad. Esto es real, ¿eh? Qué increíble casualidad. Pasaba una tercera vez, decía, está despedido, usted no sabe trabajar. Bueno, eso creo que sirve para lo que pasa con esas llaves. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Lo que pasa es que cada vez que se reflote el tema, yo lo voy a abordar y yo mantengo mi versión y mi posición. Pero no los quiero aburrir. La pinza de punta labor, la verdad que la vengo utilizando, la vengo desarrollando en todo lo que se viene necesitando. De hecho, la han visto trabajar en el cable concéntrico, ese famoso. Y nada, la aislación va, o sea, no agarró juego, sigue cortando, sigue trabajando bien. Pero no digo a raíz de eso, digo a raíz del uso que le vengo dando. Y para mi sorpresa, tiene buen resultado la oxidación, porque también la usé para sacar un par de válvulas clavadas, en contacto con agua, obviamente, en plomería. Y no se oxidó, porque no dejé más. Es la única pinza de punta que dejé en la cartuchera, que ya hoy ya la tiro. No la quiero tirar, me da lástima por las experiencias vividas. Nada, quería guardarla, pero no sirve para nada. Ya tiene hasta el cierre roto. Y nada, es guardar y guardar y guardar. O sea. Bueno, esta francesita Crossmaster se ha hecho un integrante del elenco inamovible. Ya tendría que estar en la caja de plomería y ya rearmar la cartuchera con unidades fluctuantes para la toma de contacto. Tener, como dije en otra oportunidad, una pico del oro quizás en toma de contacto alternativa y una fiel, llamémosle Stanley doble cremallera, llamémosle una Irimo doble cremallera. La Baco, no sé si la vieron, la Baco que estoy usando hoy mínimamente para apretar ahí esa va muy bien, ha venido con juego, tiene un jueguito que es poco agradable, pero poco agradable para lo que es Baco. Si no, la herramienta va bien. Y recuerdo haberla pagado poco, económica. Bueno, tenemos la de 6 pulgadas total. Tiene este juego. Vienen con este juego. Yo no sé si es una mala palabra este juego. Yo agarro, no sé, del segmento Irega, del segmento, la 70, ni hablar, pero está la Bullet de la primera generación, la Robust, puedo hablar de muchas marcas, incluso hasta tengo de Blackjack,
de primera generación que este juego sería una mala palabra. Pero a lo que hay actualmente, esto es, no le digo igual a cero, pero es muy leve. O sea, ya no se dejen llevar tanto por el juego en las francesas porque, o en las pulsianas, porque tiene razón el amigo Gregorio, se llaman así. En la escuela técnica eran enemigos de que tengamos de esas. Decían que eran la llave de los... Está bien, una escuela orientada a la electromecánica, cada tuerca debe tener su llave. Eso se me grabó y se me recontragrabó. Y nada, bueno. Siempre traté de que cada tuerca tenga su llave. Y si es en milímetros, se trabaja en milímetros. Y si es en pulgadas, trabajar en pulgadas, como ya todos lo saben. Hay excepciones. Hay dos excepciones aceptables. 3/4 y 5/16. Me parece que es prácticamente lo mismo. La emboqué en el tachito. Bueno, tendría que lavar las herramientas. Pero bueno, simplemente estoy controlando que no estén mojadas para que no se oxiden. Mañana en el taller las voy a limpiar como hago cotidianamente. Pero bueno, quería salir de esta situación. Porque ya irme a dormir. Miren, esta sí se mojó, la Fat Mats. Irme a dormir con la duda de si se van a oxidar todas las herramientas o no, no está bueno. Ya estamos en condiciones de meter algún vivo. Lo que pasa que no me gusta cómo son los vivos de YouTube. No, yo prefiero tener la posibilidad, tipo TikTok, de poder hablar con las personas en vivo y en directo. O sea, yo leer comentarios y demás, no me parece, no me parece dinámico, no me parece... Por ahí hagan comentarios que queden abajo. Ya me ha pasado participar en vivos y tener que escribir 2 veces el mismo comentario porque no llegan a leerlo. Y no es culpa del anfitrión, es culpa del sistema que por ahí no está del todo bien desarrollado. Pero bueno, nada, ya van a llegar. Tengo ganas de hacer las entrevistas a determinadas personas del canal que sé que tienen una historia muy rica para contar, desarrollos que han hecho de determinadas cosas, de determinadas cuestiones, y por ahí no tienen su lugar para contarla. Por ejemplo, para mí sería un honor hablar con el querido Rubén, con el querido Ubaldo, bueno, ni hablar con el amigo Gregorio, sería un vivo cotidianamente, con el amigo Miguel. Eh, pero bueno, vamos a ver. La idea es no migrar de YouTube, estar acá, bueno, acá es como, acá es mi casa. La idea es no migrar, no me interesa, si yo acá no gano ni pierdo. Está bueno acá. Pero bueno, dicen que en otras redes se puede lo que yo quiero hacer. Pero bueno, mientras tanto vamos a estar acá. Ya vieron que tomé la costumbre de hacer las cosas en tiempo real. Bueno, con errores, no errores, caídas de herramientas, caídas de celulares, no sé, chistes con palabras inapropiadas quizás de alguna persona que obviamente no sabe que estoy grabando hasta que se enteran y por ahí se rescatan un poco. Hoy cuando estaba grabando la horita de obra en vivo, en un momento paso de un ambiente a otro, se acciona la pausa porque llevo el celular dentro de una cajita de luz sostenido por una pinza, se ve que se apretó la pausa, pero había contenido jugoso ahí para reírse un rato. Pero bueno, cuando me di cuenta de la situación, saqué la pausa y bueno, ya me había medio amargado, porque ustedes saben que me gusta ser fiel al estilo. Si yo digo no pongo pausa, no pongo pausa. Pero si tiraba para atrás ese video por eso, nos hubiésemos quedado con un día menos en la obra ATR. Y siempre hay algo para sacarles una sonrisa, alguna reacción, alguna cosa. Bueno, saludos al amigo Cronos. Va a venir un videito de anécdotas que están pidiendo mucho.
van a venir. También va a venir preguntas frecuentes de distintos temas, de distintos tipos, técnicas, sobre herramientas y personales. Saben que yo no tengo problema en eso. Así que nada, gente, les mando un saludo. La vamos a cortar acá porque después tarda un montón en subirse y yo quiero que ya esté antes de las 12. ¿Para qué? Para que sea la charlita del día viernes. Les mando un saludo, muchas gracias por el apoyo. Saludo al amigo Cronos, saludo al amigo Obursa, Dalton, Tito, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, bueno, Eugenio, ya te mencioné en la conversación que tuvimos, el amigo Marcelo Ares, tantos amigos. Soy ingrato con CF Servicios Eléctricos, un montón de amigos que están siempre y bueno, siempre aportando algún comentario, algún saludo, alguna felicitación. El amigo Alejandro Gaiteiro, de España, muy fiel seguidor. Les mando un saludo, nos vemos mañana. Ahora voy a guardar esto, no crean que voy a dejar esto así, pero ya las tengo sequitas las herramientas.